a la altura de lo que se venía comentando? Yo te diría que no. Qué pesado todo el mundo con el nuevo teléfono de Xiaomi. Ya lo tenemos aquí y vamos a comprobar si es tan bueno como dicen y lo vamos a comparar con todos estos de aquí. Vamos a conocer al Xiaomi Mi 9T a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnautas. Yo no soy mucho, Ana, de los teléfonos que están dentro de los precios de gama media. Por lo general siempre digo que es mejor comprar los teléfonos antiguos, digamos las gamas altas de los años pasados. Pero en este caso, todo el mundo está hablando de este nuevo Xiaomi que, ¿sabes al precio que está? Nosotros, Martín, lo conseguimos a 299 euros porque fue el día ese que estaba rebajado de precio, pero esta versión, la de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento, está a 329, pero está agotado. Y también están agotadas las entradas para ser suscriptor de Tecnonauta. ¡Hasta mañana! No se agotan. ¡Hasta mañana! Si te quieres suscribir y seguir todos los vídeos nuevos que vayamos lanzando, porque además este lo compramos, así que lo usaremos en futuras comparativas con otros telefonazos, lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita que están acá abajo. De momento ya el precio y especificaciones pintan bien, Martín? Todavía no me contaste las especificaciones, pero bueno. Alguna ya te he dicho. Una cajita misteriosa. ¡Pinchito! ¡Maravilloso! Manual de usuario, garantía, una funda. Funda grande, Xiaomi. ¡Qué tacto más bueno que tiene la funda! Me gusta esta funda. ¿Me permitís? Sí. Es plástico con una sensación un poco de goma, ¿no? ¡Oh! Y después tenemos cable, USB, USB-C. Cargador de carga rápida a 18 watts. ¡Qué diseño más raro de cámaras! Sí. Viene con triple cámara trasera, aquí se ve, la principal de 48 megapíxeles. Me gusta la parte del diseño este de costado ahí como... Sí, haciendo fibra de carbono, ¿no? La cámara selfie, que es pop-up, o sea que es de esas que se levanta, es de 20 megapíxeles, pantalla 6,39 pulgadas AMOLED en Full HD+, 4000 mAh de batería. Joder. Y un Snapdragon 730. Más que, por ejemplo, el Pixel nuevo que salió, ¿no? Sí. ¿Cómo es el Pixel? 3A o 3A XL. Uy. Es de mala calidad este teléfono, Ana. Se te rompió. Botón de volumen, el de encendido en distinto color, un detalle de diseño que me gusta, Martín. Mola. Bien. USB-C para la bandeja de la SIM, el altavoz. De este lado no tenemos nada y por arriba la cámara y el jack. Bien, opa, che, me está gustando este teléfono, ¿eh? Y había una máxima inexpugnable, Ana, hasta hace poco, y es que no convenía comprar un teléfono gama media pudiendo comprar un teléfono gama alta de años anteriores. Y por eso mismo, ahora, bueno, exceptuando este que es de este año, tenemos dos teléfonos gama alta preciosos que se acercan un poquito al precio de este. Y por eso mismo los vamos a comparar. ¿Cuáles son, Ana? El Galaxy S8 que tenemos aquí. Plus. Este de aquí es el Pixel 3A XL, que este es de este año y es gama media. Y este es el OnePlus 6T. Es pesadito. No es muy ligera, a ver, no pesa mucho, pero algo pesa. Comparado, por ejemplo, lo estaba viendo con el Pixel, no tiene nada que ver el peso, este no pesa nada. Después... resbala un poquito. Lo bueno de este teléfono es usarlo con funda. También se ensucia bastante, ¿ves? Por aquí detrás. Y luego he estado viendo una cosa que es otra cosa que también se soluciona con funda, que mira lo que pasa. Acá tenés la funda. Para eso vino la funda, Anita. Queda bueno, ¿no? Además sí. Queda ese puntito rojo ahí atrás que queda guapísimo. Además la funda tiene ese tacto que tanto me gusta y bien, bien, bien. Ah, es más pesado el Mi 9T que el... Galaxy S8 Plus, en ¿Sí? serio, ¿eh? ¿Y es grueso el Mi 9T, Ana? Sí, es grueso, es más grueso. Yo diría que es más grueso que el S8, sobre todo por la curvatura y todo eso. Parece un poco más fino, pero no, es más grueso. Comparado con este, es al que más se parece de peso. El tacto por la parte de atrás es distinto. No parecería un gama media, ¿no? No, para nada, para nada. Está a la altura de los gama alta en cuanto a materiales y eso. Me convence esto. Y ahora viene lo interesante porque empieza la guerra de pantallas de marcos. Cuidado, cuidado acá con el Mi 9T porque la gana tranquilamente. Yo creo que sí. Aquí tenemos al claro perdedor, el Pixel 3A XL con esos pedazos de marcos. Después tenemos al S8 que tiene menos marcos, también es de hace varios años. El 6T con este pequeño notch. Y en cuanto a calidad de pantalla, yo la veo muy bien, también la pantalla del Mi 9T.
No tiene nada que envidiarle a las demás, al menos visto desde acá, para nada. Y vamos a probar, Martín, la huella, que cuando la estaba configurando me ha dicho que no le pongamos protector de pantalla porque no funcionaría bien, o por lo menos que pongamos uno compatible. No sé si habrá muchos compatibles. Y mira, vamos a por lo de la huella, que es en pantalla 1, 2, 3... ¡Apa! ¿Qué te parece? Y sin dar doble toque ni nada, directamente. A ver, de vuelta. 1, 2, 3. Sí, pero ahí este la tiene activado, tiene que estar desactivado. Probémoslo acá, Ana. A mí no me quieras vender el perro, No me quieras vender el perro. Va. Ahí se ha apagado, ¿vale? Dale. 1, 2 y 3. Fail el primero. 1, 2 y 3. Pero vos porque te detecta el movimiento cuando lo agarrás. 1, 2 y 3. ¡Toma! ¿Y cómo mueve las caderas este muchacho? Martín, va súper bien. ¿Es fluido? Sí, mira. Y eso que a vos MIUI no te gusta mucho, Ana. No, y eso que a mí no me gusta, tienes razón, pero he de reconocerlo, si va bien, va bien. Vamos a probar también el speed test, la conexión del Wi-Fi, a ver qué tal en este teléfono. Recordemos, aquí tenemos 600 megas de subida y de bajada, a ver cuánto llega este aparatito. Aquí está un poco bajo. Bueno, aprueba. Un poquito más que por los pelos, pero aprueba, Sí, yo diría que de momento es lo que menos me gusta de todo lo que hemos probado. Se viene la prueba del motor. Vamos a ver si el Mi 9T, un teléfono de gama media alta de este año y a 299 euros, puede con un gama alta de hace unos años, Martín. O con un gama alta justamente del año pasado. Hace nomás unos mesecitos. Era primera generación, era lo último que había salido. Con el Pixel yo creo que puede, pero bueno, está aquí porque el Pixel vale más que este. Así que vamos a ver. En 3, y se tendrá mejor cámara, me imagino. 2, 1, ya. Puede pasar cualquier cosa. Oye, se oye bien, Esto está peleado, Ana, ¿eh? O sea, podemos decir que este procesador está a la altura del procesador gama alta de hace un par de años. Sí, está por delante que el de hace un par de años. ¿Me calientan o no me calientan estos teléfonos? Vamos a ver. Vamos a ver. Mira el OnePlus 6T como está. Está quemando casi, eso Uy. ya es salto, Está a una temperatura 46. importante. Hace tiempo que no había una temperatura tan alta, Ana. Sí. Después el S8 está calentito. Sí, 41, 43 ahí. Vale que hoy hace calor acá también, Este está súper templadito, Ana. Sí, eso es perfecto. Una temperatura que no quema en la mano ni nada. Y el Pixel 3XL tampoco no quema nada. ¿Cómo azulea el S8? ¡Qué cabrón! Oye, en la pantalla del Mi 9T también tiene buenos ángulos de visión, Sí. Digamos que es el segundo en mejores, ¿no? Creo que el primero también es el OnePlus en este caso. Puede ser. Pero este también tiene buena pantalla, Sí. Están ahí nomás. Al final hasta el Pixel ha adelantado al S8 y decir que el Pixel ha terminado segundo y enseguida ha terminado el Mi 9T, pero el Pixel no le gana en nada en esta prueba al Mi 9T. Bueno, aquí veis todas las puntuaciones, el S8 ha quedado el último y la gran diferencia entre el OnePlus 6T y este Xiaomi Mi 9T es la gráfica, la GPU precisamente. Todo lo demás está bastante equilibrado, bastante igualado y en alguna cosa incluso el Mi 9T supera al OnePlus, pero la gran diferencia que está en la gráfica. Abran paso para el profesional, que es momento de jugar al Fortnite. ¿Has ganado alguna vez? Che, es pesadito, ¿verdad? El teléfono. ¿Cómo se hace el disimulado? Me gusta la pantalla, mucha gente le va a gustar esto de que no es pantalla curva por los costaditos, ¿no? Y se ve una pantalla así perfecta, no parece un gama mediana, Venga, al lío, a jugar a Fortnite y a ganar un poquito. Otra vez. Vamos a ver cuánto nos da de forma predeterminada. ¿Te lo puedes cambiar de 30 a 60 frames o algo? No podemos subir de media y no podemos subir de 30 cuadros por segundo. La resolución acá la pone en 75%, le vamos a dar el máximo acá. Yo esperaba un poquito más, Ana, Sí, yo también. Hubiese esperado un alto en menos calidad o algo así. ¡Y vamos ahí, muchachos! A ver, mover no mueve mal, pero información del todo te da. Bueno, acá se ve bien. Recién en la pantalla anterior parecía como que le faltaba un poquito de chicha, ¿no? A la calidad gráfica. Algún cuadro pierde, pero se puede jugar tranquilamente. ¿A dónde crees que caiga, Ana? Uy, mirá, vamos acá.
Cagué. Está cayendo todos antes que yo. Vamos que lo ganamos. Ponga... ¡Ay, hay algo, Martín! Ponga huevo. Que ganamos. Estás picando, no me lo creo. ¿Y que tengo que picar? ¡Sí! ¡Jackpot, baby! Tendríais que ver los movimientos corporales que hace Martín jugando al Fortnite. Está Ay, arriba. pasó arriba, ¿no? ¡Va a morir! ¡Ah, Martín! ¡Ya cagaste! Pero vos viste el skin que tiene esta. Es súper desarrollado, Ana. ¡Ah! Mira. No puedo, me pongo nervioso. Estoy perdiendo la magia, Ana. Creo que ya estoy viejo. Y tuvimos que salir a la calle para probar las cámaras. Que son 3. Sí, señores. Hay 3 tipos de fotos que podemos sacar con este teléfono. Y empezamos con la cámara normal. Y vamos a hacer la foto en 3, 2, 1. Saltamos a la otra. Por 2, 3, 2, 1. Y ahora el gran angular. 3, 2, 1. También tenemos la posibilidad de sacar la foto en 48 megapíxeles. Y está muy bueno porque te aparece la opción ahí directamente. 3, 2, 1. Efecto de profundidad. Y en 3, 2, 1. Y vamos a la selfie. Y ahí salió. Y vamos a hacer la foto en 3, 2, 1. ¡Vídeo! Y aquí estamos con Anita, que nos está presentando el Xiaomi Mi 9T. No te estoy presentando nada ahora. Bueno, a ver, la estabilización se ve muy bien ya desde el mismo lugar donde estamos grabando. Y el enfoque, a ver el enfoque. Tendríamos que habernos llevado este a Ana, Dubái, Oye, Martín, una cosa. ¿Qué? Este no lo teníamos, cuando estuvimos en Dubái. Una cosa, ahora el problema va a ser sacar fotos con baja luz. Bueno, hay que meternos en una zona oscura, Ana. Y se viene la foto en poca luz. Vamos a hacerla acá con los muchachos. En 3, 2, 1. Y ahora se viene la selfie con el sistema mágico. Mira lo que hace. Tiene lucecitas rojas, me encanta. Espera, Enciende la luz roja. Espera, que la guarde y la vuelvas. Ah, mira, cuando Ah, se baja bueno. también. Es un móvil gaming este, Ana. La selfie en poca luz. En 3, 2, 1. Se ve muy luminoso, Sí, ¿ves? Se ve bien. Vamos a ver qué tal. Esta es la cámara principal. Y cuando acercás, mirá el nivel, mirá tu pelo, el detalle que tiene, toda la información. Se ve muy bien. Lo único que se ve es ahí un poco quemada en la piel. Acá incluso se nota más, esta es la cámara secundaria. Esta foto se nota que se movió un poco, más que nada se nota acá en el pelo que está un poco movido. Quema muchísimo también en esa zona. Pero por todo lo demás la foto está bien. Claro, si la hubiese sacado sin moverla tanto, ¿no? La siguiente. También genial, la Está muy calidad bien. es espectacular. Y el rango dinámico pasa exactamente lo mismo. Por aquí tengo toda la zona como quemada. Tenés el pecho radiactivo, Ana, me Sí. parece vos, Esta es la de 48 megapíxeles. Y que nos dimos cuenta que ahí se ve mal, pero de repente empieza a cargar. Y eso es justamente el procesador que le cuesta un poquito porque es mucha información. Pero todo el detalle del mundo. También se ve muy bien. El modo retrato me encanta, ha salido muy bien, pero me pasa lo mismo, todo ahí, debe ser verdad que eso que tengo el pecho radiactivo, porque también se ve ahí todo quemado. La cámara selfie también me gusta muchísimo, además has hecho una selfie con desenfoque del fondo, ¿no? No recuerdo haberle puesto, pero sí. Aunque aclara demasiado en algunas zonas, te digo. Fíjate acá, Ana, perdiste un pedazo de brazo. El vídeo, por lo Y aquí que hemos estamos visto, con Anita, que nos está presentando. La estabilización se ve perfecta. es estabilización genial y el enfoque perfecto también. Enfocaba antes de que suba la mano. Ana. Acá, ayuda con... Baja luz también bien. Yo esa foto la veo bien. Se ve toda la información, Sí. Tranquilamente podría ser de un gama alta estas fotografías, Ana, Y esta es la selfie con poca luz. A ver, no es una foto perfecta ni mucho menos, tiene ruido y eso, pero está bastante bien. En tu cara se nota el ruido, Sí, ¿viste? sí. Ahí. Y acá estamos con el señor Mi 9T. ¿Está a la altura de lo que se venía comentando? Yo te diría que no. Está más. La verdad es que es mejor de lo que pensaba. Es un teléfono que
si tuviésemos que buscarle pegas, casi no se las podemos encontrar. Hasta jack de auriculares tiene, Ana. Es un telefonazo, la verdad. NFC también, Martín. NFC también. Sí, lo único que no tiene es resistencia al polvo y al agua. Evidentemente lleva la cámara pop-up. No lo mojes. Y los 4000 mAh de batería no están nada mal. Yo, Martín, dentro de esta gama de precios, lo veníamos hablando ahora. Por no ponerle un 10, porque la perfección no existe, yo le pongo un 9,9. A partir de ahora vamos a empezar a puntuar en base al precio, y en base al precio que acaba de salir al mercado, este teléfono es un 9,9. ¿Por qué no le ponemos ese 0,1 puntos más? Justamente porque me faltó un pelín más de velocidad de cara a juegos. Pero nada, es por decir algo, pero es un teléfono plenamente recomendable y que rompe, hace añicos mi percepción anterior de que las gamas altas antiguas, en este caso, dejaban en ridículo a las gamas medias. Depende también de cada cosa, porque si es para juegos todavía no es la perfección, pero en todo lo demás es un telefonazo. Y otra de las cosas que queríamos hacer al final de los vídeos es recomendarte teléfonos alternativos a ese dentro de esa gama de precios. Te digo la verdad, te soy sincero, a ese precio exacto no conozco ningún teléfono que pueda hacer competencia. Pero si lo que queremos es un poquito más de potencia, justamente, podemos llegar a conseguir, por ejemplo, el OnePlus 6, no el 6T. Este se puede conseguir a unos 410 euros, pero el 6 se consigue a unos 360 aproximadamente, 370 aquí en España. Así que yo, a ver, por ese lado de la velocidad, quizás vale la pena ir por este lado. Y hay otro teléfono también que está muy bien, que es el Zenfone 5Z, que es del año pasado, con procesador también de gama alta, que también se llega a conseguir a los 330 euros si lo conseguimos ahí bien de precio. Creo que es una buena opinión. La gente también nos puede dejar en los comentarios qué les parece este teléfono, si les gusta, no les gusta, las pegas que le encuentran, las cosas buenas que le encuentran, y decir que nosotros lo tenemos en color negro porque no había stock de nada más. Lo pagamos y nos lo quedamos para después compararlos con todos los demás teléfonos que vayan saliendo. Así que me queda decir, Martín, espérate, que también está en azul y en rojo. El rojo a mí, yo solo lo he visto en fotos, pero me parece guapísimo. ¿Tiene carga inalámbrica? No lo he probado. Pruébalo. Creo que no, ¿eh? No tiene 9,8, Ana, 9,8. No, 9,9. Bueno, nada más, chicos, el que lo tenga nos lo deja en los comentarios a ver qué le parece el teléfono, cuál es su opinión en base a esa experiencia de uso más profesional que la nuestra. Dejamos el link de compra en la descripción y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Suscríbanse, activen la campanita para compartir.